nuevamente a Lightchain. Hoy hemos decidido de tocar un tema bastante interesante. Ya un poco alejado de la guerra espiritual, hoy entramos en la parte de los señales del fin del mundo. Pero igual sí debemos tener abiertos nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que está diciendo en la Biblia, los acontecimientos en los últimos tiempos. Algunas partes históricos como de Israel, la constitución de Israel, ya podemos ver que es algo fáctico, es un hecho comprobable. Pero hay otras cosas que también la Biblia menciona que hoy en día vamos a abordar un poco para que nos podamos preparar bien para lo que está viniendo. Muchas gracias, Aaron, que nuevamente estás acá acompañándome en esa conversación bíblica. ¿Qué tal? Muchas bendiciones, un gusto estar participando nuevamente. Gracias. Siempre estás bienvenido acá en nuestro podcast. Siempre la conversación bíblica, como sos también teólogo, mucho conocimiento bíblico también tenés, revelaciones también, guerrero espiritual también en la parte de CFA. Así que bastante interesante será la charla. Siempre quiero mencionar también que son nuestras opiniones acerca de la palabra, son nuestras opiniones que nosotros tenemos como doctrinas o lo que podemos también ver y escuchar acerca de Dios, lo que está revelando siempre en su palabra, cuando cobra vida, cuando leemos realmente en intimidad esa palabra de poder que es la Biblia. Y antes que nada, yo quisiera leer Mateo 24:12 como una pequeña introducción a nuestra charla de hoy. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día realmente, yo creo casi desde 2000, podemos ver que los corazones, yo digo nomás una fecha estimada del año 2000, yo veo que mucha gente se enfrió en el corazón así espiritual, digamos. Mucha gente se está de a poco degradando en la moralidad cristiana, yo quiero mencionar. La ideología de género, por ejemplo, o cuando uno tiene una cierta confusión acerca de su propio sexo, ¿no? O también acerca de la corrupción que siempre está en mayor aumento cada día. Y por ejemplo, tampoco tenemos más ese amor de Dios acerca de nuestro prójimo, porque nosotros estamos tan centrados en nuestra propia prosperación, en nuestro propio amor a nosotros mismos, a la familia nuestra nomás, que siempre estamos olvidando también dar ese amor, ese cariño, esa misericordia a los demás. Yo veo eso mucho que lastimosamente está pasando en la parte de la cristianidad, en la parte cristiana, porque las iglesias están como capsulándose a ellos mismos y están en batalla entre otras iglesias. Incluso ahí también podemos ver que la misericordia como familia universal ya no está más como antes en la iglesia del origen que te podemos leer en el Nuevo Testamento. ¿O cómo vos ves eso? La verdad que el amor que se empezó a enfriar hace bastante tiempo, tanto en las iglesias como en el mundo, es algo que no se puede negar, es bastante visible. Sí. Así como en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se puede ver que hay una frialdad en un gran porcentaje, también vemos lo mismo en el mundo. Vemos que hay una especie de rechazo hacia ciertas razas, hacia ciertos sectores. También vemos como que hay una especie de morbo que se alimenta Sí. bastante en las redes sociales y una falta de misericordia hacia el sufrimiento ajeno. Vemos que la gente, por ejemplo, en el mundo está muy acostumbrado ya a Sí. que le divierte o se entretiene viendo el sufrimiento de otras personas, cosas que Sí. eran impensables antes, hoy en día se volvió en una norma. Es como que ya no le importa a la gente, le parece como que es una forma de pasar el tiempo. Y eran cosas que eran inimaginables en años anteriores, pero que se está dando con mucha naturalidad y aumenta cada día más en todas partes. Totalmente. Eso es solamente un ejemplo nomás en mi vida personal, cuando yo estaba aún viviendo en Alemania, y yo visité esos campos de concentraciones con un grupo nuestro en la escuela. Yo era la única que estaba afligida por corazón por la gente que murió en esos campos de concentración. La otra gente se reía, comía, ni perdió un pensamiento acerca de eso. Y cuando contaron así historias, yo necesitaba salir. Yo quité mis audífonos porque tanto me dolió de corazón lo que pasó a la gente. Y yo no entendí por qué mis compañeros de mi propia edad ya no tienen ese amor, misericordia, porque ellos no ven ese sufrimiento. Y es más, hoy en día estamos tan fríos en nuestros corazones que esos sufrimientos en las guerras que podemos ver que pasó con Israel y Gaza, por ejemplo, otras guerras que están llevándose a cabo en Rusia, Ucrania. Como también soy rusa, estoy un poco persiguiendo ese conflicto que hay entre esas dos naciones. Demasiado sufrimiento hay.
Y nosotros como que estamos opacos hoy en día, no nos interesamos, nos da igual, no enviamos plata para que la gente realmente tenga un cierto sustento, comida, por ejemplo. Muchos envían a África, yo nunca digo que está mal, pero hay tanta gente que también que necesita en el Oriente, en Asia, o también en Ucrania o Rusia. Hay mucha gente necesitada y hoy en día la gente ya no tiene ese corazón de dar, solamente de tomar. Pero ¿qué dice el Señor? Nosotros debemos dar y no tomar nomás. Porque Jesús vino para servir y nosotros somos cristocéntricos, somos sus seguidores, así que nosotros debemos siempre pedir su corazón, porque si nosotros pedimos su corazón, es como que automáticamente nos da ese amor, no viniendo de nosotros, porque yo siempre digo que somos incapaces de amar realmente. Solamente cuando Dios nos da ese amor, podemos plasmar y dar ese amor a nuestros prójimos, porque nos va a enseñar y mostrar en espíritu esa carga que tiene, esa tristeza, pero también compartimos el gozo, como dice la Biblia. Así que yo también vi mucha gente lastimosamente de mi edad que ya está fría, porque siempre tienen esos videojuegos de guerra que luchan, que matan. Hoy creo que en todas las películas está algo que alguien muere o que hay guerra. Nosotros es como que es algo ya diario, algo normal, que antes de 2000 no era tanto así, porque no hubo esa apertura de los medios o redes sociales, que puede ser de bendición o maldición, pero en ese caso enfría los corazones de los demás. Así mismo. Y es algo que va a ir aumentando cada vez más y se nota que está aumentando, ya que no vemos que hay ninguna intención ni en la cultura ni en las corrientes que se están poniendo de moda de frenar con eso, sino de alimentar cada vez más. Sí. Vemos a través de muchos grupos musicales, series, películas, de que es algo que cada vez se está volviendo más como la norma en vez de la excepción. Y lo interesante de esto es que encontramos inclusive que mucha gente dentro de las iglesias aceptan este tipo de cosas como si nada y se vuelve como una costumbre para muchos entretenerse con cosas como esta. Totalmente. Y es más, yo no quiero hablar hoy de mí ni nada, pero es muy importante para que la gente también entienda que a cada uno le puede pasar eso realmente. Por haber, por ejemplo, sufrido por ciertos traumas en mi juventud, por ejemplo, mi corazón también se enfrió. Porque es como que yo puse muros, muchos muros. Era indestructible, inderrubable, por ejemplo, ¿no? Si yo no quise, no se hubiera destrozado. Por eso la gente siempre pensó que era muy fría, que yo no tengo emociones, porque yo pensé que cada emoción era una debilidad. Si mostraba que yo, por ejemplo, lloro públicamente, es una debilidad y alguien me puede atacar. O si yo, por ejemplo, me posturo emocionalmente en frente de alguien, es una debilidad. Por las causas y por las experiencias que yo pasé en mi juventud. Así que cuando el Señor me mostró que mi corazón ya está frío, porque estaba tanto luchando internamente contra mis propios problemas, contra pensamientos intrusivos que siempre tenía, yo automáticamente ya no pude dar tanto amor a mi prójimo. Y eso era una decisión que yo necesitaba tomar en su momento, porque el Espíritu Santo me mostró que tuve cadenas alrededor de mi corazón y me ha dicho, vos quieres quitar esas cadenas, yo te los voy a quitar, pero es tu decisión. Y realmente me he dado una semana para que se quiten esas cadenas, porque una semana yo estaba en la indecisión si realmente quiero amar a los prójimos o no, conforme al corazón de Dios. Porque dije, si yo amo, ellos me van a dañar. Y yo no quise tener esas heridas. Yo quise estar fuerte. Y eso solamente era para desligarse emocionalmente de todo ataque. Al menos eso era mi percepción o mi entendimiento en aquel entonces, porque yo quise ser como un soldado indestructible. Como así muros plantados que no pueden caer. Pero realmente es al revés, porque Jesús ama y por el amor Él puede sanar cada cosa, cada ataque, cada daño. Así que después de una semana le dije al Espíritu Santo, quita de mí esas cadenas en mi corazón, porque aunque yo voy a sufrir, por ejemplo, si el Espíritu Santo me muestra algo, y yo voy a sufrir tanto de corazón o espiritualmente porque me duele lo que le está pasando a la otra persona, yo quiero sentir lo que Jesús siente, para que de esa manera pueda ayudar con amor a la próxima persona que necesita en ese momento. Porque si yo quiero ayudar, pero no con amor como de Cristo, que es la fuente de amor, entonces nunca voy a poder ayudarlo como Jesús ayudó y ser ese refugio emocional para las demás personas. Solamente cuando yo entiendo ese amor, ese sufrimiento que la otra persona siente, ahí con un amor de verdad yo puedo ayudar a la otra persona. Al menos cuando yo oré eso y le pedí al Señor que me quite, el Señor era muy fiel y bondadoso y me quitó. Y desde entonces
hubo un proceso que yo necesitaba dar cada paso, porque cada vez más el Señor derramaba su amor en mi corazón y yo pude dar eso a las otras personas. Desde entonces ya no soy más fría y si lloro ahora, por ejemplo, al frente de la gente, a mí ya no me importa tampoco, porque para mí no es debilidad, sino es fortaleza. Si uno puede postrarse así tal cual en la presencia del Señor como uno es, eso es fortaleza, no es debilidad. Así que a cada cristiano, a cada persona le puede pasar, sea por traumas, sea por las redes sociales, sea por lo que está viendo, pero uno siempre debe decidirse a encaminar nuevamente, a estar nuevamente a los pies de Cristo, encaminar nuevamente la palabra con Cristo. Y eso significa ser abierto, pedirle al Señor que nosotros nuevamente tenemos ese corazón de Cristo, porque Él es la única fuente del amor, es la única fuente. Y si nosotros le pedimos para que derrame su amor en nosotros, entonces podemos ser realmente de Cristo, porque Cristo es amor. Bueno, esas son mis experiencias acerca del enfriamiento del corazón. ¿Vos tenés una experiencia personal también que contar o algo bíblico para también fundamentar eso? Bueno, lo que puedo hablar de cosas que viví de cerca dentro de las mismas iglesias y círculos cristianos que en su momento me llamaron la atención fuertemente. Por ejemplo, hace años atrás me ocurrió que en un círculo de creyentes justamente estábamos hablando después ya de las actividades de iglesia sobre ciertas cuestiones y lo interesante era que en ese momento se había vuelto viral. En ese tiempo se estaba poniendo muy fuerte todo el tema de las redes sociales, estaba en sus inicios y se había vuelto viral el video del secuestro de una mujer, una política colombiana, y de cómo ese grupo de guerrilleros habían abusado sexualmente de ella. Y lo llamativo del tema era que la mayoría en el grupo hablaba como si nada de haber visto y hasta se recomendaban ver el video. Y no te estoy hablando de un grupo netamente de mundanos, porque ya había escuchado ya esos comentarios entre los mundanos, pero lo llamativo era que esto era dentro de un círculo de varones cristianos. Ah, wow. Y estaban hablando como si fuese que era la novedad, como si fuese que era una película recomendada para ir a ver con tu familia, más o menos. No había nada de quebranto, ni de tristeza, ni de, vamos a decir, de indignación por lo que la gente estaba consumiendo. Sí. Y era muy llamativo porque era como que ya estaban acostumbrados a este tipo de actitudes. Y en ese momento yo recuerdo que yo pensé justamente en esas palabras de Mateo, cuando Jesús dice que el amor se va a enfriar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque si vos estás viendo como si nada y te está entreteniendo algo tan atroz, Sí. quiere decir que el amor de Cristo en tu vida o está muy apagado o prácticamente es nulo. Sí. Y ese tipo de actitudes empecé a notar que se volvió muy normal en muchos cristianos de diferentes iglesias. Por ejemplo, hoy en día ya es bastante común escuchar de cristianos que van y ven películas de terror Sí. como si nada. Por ejemplo, yo escuchaba bastante que mucha gente se consumía las películas de la saga El Juego del Miedo. Películas donde hay una violencia extrema, Sí. excesiva, donde vos estás viendo cosas muy atroces que no tienen ningún motivo de ser, simplemente es mostrar sangre de manera gratuita. Sí, así Ves mismo. una violencia que es muy cruda y muy terrible, muy inhumana, que la intención es justamente de que vos gustes o te entretengas de eso que estás consumiendo, como si fuese cualquier cosa. Sí. ¿Y qué ocurría? Yo escuchaba de gente que hablaba de estas películas como si nada. Yo recuerdo que una sola yo vi con unos amigos cuando me invitaron a ver, y yo me puse a pensar, pero ¿cómo puede ser que estén Viendo viendo algo este tipo de así. cosas? O sea, esto no es nada bueno, esto es Sí. totalmente horrendo. Y Sí. no porque digamos que me gustan más otro tipo de películas, es sentido común, ¿verdad? Sí. Un cristiano, Debería ser sentido común. claro, Lo un que está cristiano no se puede, distorsionándose. claro, un cristiano no puede estar entreteniéndose con eso. Ahora, yo sé que va a haber gente que va a decir, no, pero ustedes los cristianos prácticamente idolatran la pasión de Cristo. No, la pasión de Cristo es una película que está enfocada en los sufrimientos de Jesús. La intención no es que vos te entretengas con eso, sino que vos valores lo que Él hizo. Así mismo. Sin embargo, películas como El Juego del Miedo lo que hacen es venderte el sufrimiento como algo que es normal que vos consumas, como que es aceptable. Entonces, por ese lado yo vi que en estos años que fueron pasando, que el amor se enfrió literalmente, tanto en el mundo como en la iglesia. Es más común ver que estas cosas se acepten en el mundo, Sí. pero es algo muy raro cuando empieza a ocurrir en los sectores cristianos. Eso quiere decir de que prácticamente hay un área
que se está debilitando mucho y que posiblemente va a ir aumentando cada día más. Sí, y en vez de tener el pan de cada día, la palabra del Señor, el pan de cada día de ellos es ver películas de esa materia, Así, películas de terror o de guerra, lo que es bastante deseada por las personas hoy en día. Realmente también veo eso y me entristece bastante en espíritu porque uno sí me debe tener esa sensibilidad de corazón y de espíritu para discernir. Y Cristo mismo no es a favor de la guerra. Él es también el príncipe de la paz. Solamente cuando realmente es necesario, Él entra en la guerra, pero otra vez para impartir la paz. El segundo punto de los señales fin del mundo es justamente el espíritu de la confusión. Y a mí me gustaría también siempre iniciar así con un verso bíblico para que la gente también sabe que realmente es cada señal del fin del mundo estamos siempre basando en la palabra, porque esa es una palabra profética, es una palabra que realmente tiene vida y que fue escrita hace muchos años, pero con el Espíritu Santo. Y en 2 Tesalonicenses 2, 11 a 12 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeran a la verdad. Y ahí mismo dice que Dios envía un poder engañoso. ¿Por qué Dios? Es muy interesante ese aspecto. No es Satanás, sino Dios que está enviando ese espíritu. Porque Él quiere que nosotros nos sujetamos a su palabra. Y hay demasiada confusión hoy en día. Y toda esa confusión, el Dios quiere que nosotros le buscamos en intimidad. Y cuando nosotros le buscamos, Él nos va a revelar la verdad. Pero como la gente ya no está más interesada en eso, Él envía un espíritu engañoso también en ese sentido para que la gente ya no sabe tampoco. Porque Él quiere buscar, Él quiere que nosotros le buscamos. Y eso es demasiado importante para Él, porque Él ha dicho que también es un Dios celoso. Por eso Él quiere que nosotros, como su pueblo, siempre está a sus pies, siempre que cada día le servimos, cada día nos santificamos, cada día vemos más de su palabra, más de su poder. Pero para la gente eso será, no es sabio, sino es ignorancia, es tontería para la gente que no entiende. bueno, las palabras de Pablo de que Dios mismo permite que un espíritu de confusión o de engaño llegue al mundo cerca de los tiempos finales, siempre comprendí que es debido al rechazo constante de las personas hacia Dios y a la verdad del Evangelio. Entonces, cuando uno constantemente está con esa actitud de rechazo, de no querer aceptar la palabra del Evangelio, por ende provoca que Dios mismo termine entregándola a las personas a ese espíritu de confusión y de engaño y de mentira, ya que ya no hay una intención o hay ya una muy reiterada y constante actitud de no querer saber nada de la palabra de Dios, de no querer saber nada del Evangelio ni de Jesucristo. Entonces, por ende, Dios mismo va a permitir que ese tipo de espíritus operen en los tiempos finales o acercándose cada vez más al tiempo final, para que la mentira que el diablo va a traer en el tiempo del fin sea fácilmente aceptable. Ya que cuando leemos la palabra profética vemos que el diablo se va a enseñorear con mucha facilidad en el tiempo del fin. Y eso se debe a que el mundo rechaza constantemente a Dios. Vemos que cada vez más es como que se vuelve común que cualquier tipo de doctrina, enseñanza o religión se acepta para el mundo. Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Jesús, hay un rechazo muy constante de parte del mundo. Vemos gente que, por ejemplo, profesa el budismo, el islam, y nadie dice nada, inclusive te hacen sentir mal si vos querés opinar en contra de esas corrientes. Pero cuando se trata de Jesús, vemos que se arman polémicas. Por ejemplo, en un torneo de fútbol hace un tiempo atrás, los medios de comunicación hicieron un gran problema cuando un pastor oró antes del evento. Pero sin embargo, si era otro tipo de representante religioso, nadie hubiese dicho nada. Es más, se iba a estar aplaudiendo el hecho de que un budista estuviese dando unas palabras antes del evento. Claro, yo tengo más esa concepción de que cada uno es amador de sí mismo hoy en día y se idolatra a sí mismo, es Dios propio. Y debido a eso ellos toman sus propias sendas, sus propios caminos. Por eso, debido a eso, la ideología de género, cada uno ya piensa que puede opinar o puede cambiar de sexo como él quiere, aleatoriamente, ¿no? Y eso también es un espíritu de la confusión porque ellos ya no saben quiénes son realmente, aunque en la parte biológica solamente hay dos. Bueno, sabemos luego que la parte de la perversidad sexual va a ir aumentando porque Jesús mismo lo dice en Lucas, que va a ser como los días de Sodoma.
Claro, pero eso, por ejemplo, es una de las partes del espíritu engañoso o también del espíritu de la confusión, porque cuando uno ya no entiende quién es, cómo puede vivir, no vive en las sendas rectas del Señor como el Señor propuso, sino va a vivir sus propias sendas. Y eso también se me pudimos ver también en los reinos distintos. Siempre cuando llegaron al pique, cuando toda la sociedad, por ejemplo, tuvo lo suficiente de la profesión, suficiente economía, suficiente dinero, ya no sabían dónde invertir más, es como que de a poco se volvieron tipo locos. Ya se fueron, por ejemplo, en la como si tu privacidad sexual, homosexuales, lesbianos, ya no sabían dónde irse más, qué hacer con su vida, qué sendas tomar, qué decisiones tomar. Es que como que hubo como un plato servido en oro, tenían todo delante de sus ojos. ¿Y qué pasó siempre con esos reinos? Fueron conquistados porque fueron vanagloriosos, se amaron a sí mismos, ya no se protegían, y tampoco protección mental, protección de corazón ni protección de cuerpo. Y eso siempre podemos ver en la historia también bíblica que está mencionada en Daniel, por ejemplo, la estatua de Daniel, siempre fue conquistado un reino, otro reino. Porque los que son conquistados llegaron a un límite en su sociedad, digamos, y también en su moralidad. Y cuando hay esa confusión en la mental, esa confusión, esa, digamos, libertad que tenemos, entre comillas, que hoy en día se dicen, yo tengo libertad de decidir lo que quién soy, qué hago con mi vida, dónde me voy. Yo creo que esa libertad, entre comillas, que antes también se tuvo, por ejemplo, en los reinos de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, después siempre otras personas conquistaron esos reinos porque fueron débiles. No fueron libres, sino débiles, esclavos de la confusión. Y hoy en día, lastimosamente, también estamos viendo, porque estamos ahora en una sociedad con muchas finanzas, con mucho dinero, digamos, con facilidades a viajar. Nosotros ya no sabemos cómo manejar nuestra vida propia realmente, porque nos estamos impulsando de las redes sociales, opinamos lo que otras personas opinan, no estamos endurecidos en un camino, y por eso Dios quiere que nosotros realmente le buscamos, porque cuando haya esa libertad, lo que uno dice, la humanidad, la libertad, entonces no es conforme a la voluntad de Cristo. Porque lo que dice la Biblia es un poco distinto a lo que la voluntad humana siempre es o siempre que quiere conseguir. Al menos yo también veo ese espíritu de la confusión que una persona no sabe cómo manejarse. La perversidad sexual siempre fue predominante en todas las culturas que vivieron alejadas o ajenas a Dios. Hoy en día vemos cómo se repite ese mismo patrón cuando leemos en Génesis, cuando los ángeles llegan a Sodoma, nos dice que de los más grandes hasta los más pequeños, dice, rodearon la casa de Lot con la intención de poder abusar de los ángeles. Y hace esa aclaración de que hasta los más pequeños, eso nos da la pauta de que hasta los niños ya estaban ya pervertidos sexualmente. Sí. Que vemos que es lo que el enemigo está buscando hacer con todo este tema de la enseñanza inclusiva o diversidad sexual en todo el mundo, donde cada vez más países están entrando en este tipo de corrientes que enseñan un estilo de vida que es inmoral, como si fuese que es algo normal, que tiene que ser acepto y de que tiene que ser lo natural. Y vemos cómo eso está aumentando cada vez más y toma fuerza. Las generaciones nuevas que están llegando van a vivir posiblemente en un mundo donde todo esto ya esté aceptado y sea algo muy común para la sociedad. Así mismo. Y solamente para añadir eso también me gustaría leer 2 Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es justamente lo que también estamos mencionando. El hombre se pone encima de Dios también. Y la apostasía es justamente toda la burla, la blasfemia contra el Sí, Señor. es una Y rebelión. es la rebelión humana contra el Señor. Por eso dice el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Uno ya no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, como también dice en la Biblia. Uno ya no sabe cuál es la religión o la creencia verdadera, porque hay demasiadas. Y cada día se constituyen, o mejor dicho, se fundan nuevas doctrinas, nuevas iglesias, nuevas sectas. Uno ya está totalmente obedeciendo al hombre y no al Señor.
porque uno toma una parte bíblica nomás y ya crea una nueva secta. Es muy interesante hoy en día y implementa los deseos humanos y carnales en esas iglesias para que sea, digamos, más fácil. Hay en Estados Unidos muchas iglesias que son, por ejemplo, guiados por pastores homosexuales e incluso la gente homosexual se casa en esas iglesias porque ya tienen doctrinas distintas, ya variadas, ya apartadas de la voluntad de Dios. Pero Dios mismo dice que es aborrecimiento para Él. Dios ama a sus hijos, Dios ama claramente, pero Él también exhorta y enseña a sus hijos con una vara. Él es muy exhortante también. Y si conocemos algo mal, Él nos exhorta. Por eso nos debemos de sujetar a la palabra. Y dice que antes de que el anticristo venga, porque ahí dice que se va a sentar alguien en el templo, y eso será el anticristo, y la gente ya no va a entender por qué no es Jesucristo sino el anticristo, porque están tan confusa que ya no van a entender o diferenciar, porque una nueva religión se va a crear. Es una religión que los padres, como dice la Biblia, no conocían antes. Es una nueva religión que se estará estableciendo. Y realmente, si no me equivoco, 2015, si no me equivoco, la Iglesia Católica, el Papa, unió a 3 religiones en uno. Sí. Y eso, una nueva religión que antes nunca existía. Y digamos, es algo que también la Biblia había mencionado, que una religión nueva será implementada y de esa religión se va a basar también el anticristo. Catolicismo, judaísmo y el Islam se hicieron lo que se llama la casa abrámica. Así mismo. La apostasía de por sí luego inició ya hace bastante tiempo, solamente que fue aumentando y va a ir aumentando cada día más. Que va a llegar a tal punto que va a parecer algo irreal lo que va a pasar, en el sentido de que son cosas que uno no creería que se pudiese dar tan fácilmente. Y eso se va a deber, o se debe ya, a la gran mezcolanza y a la gran confusión que se está dando en el sector religioso. La apostasía realmente empezó ya hace bastante tiempo, solamente que crece cada día más y toma una forma que es muy distinta a la que uno pudiese haberse imaginado. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, las iglesias empezaron a volverse cada vez más liberales, cosas que uno no se imaginaría que pudiese pasar, empezaron a ocurrir, así como mencionaste lo del tema del homosexualismo, pero en otras áreas también. Por ejemplo, hubo una congregación en los Estados Unidos donde el pastor se empezó a meter en la metafísica y empezó a enseñar conceptos esotéricos. Sí. Hoy en día esa iglesia es ocultista, abiertamente. Sí. Era una iglesia evangélica. Acá mismo en Paraguay ocurrió con un pastor muy conocido, que él empezó a dar enseñanzas en vez de la Biblia, del libro de la nueva era El Secreto. Y llegó a tal punto de que en esa congregación ya se cantaba música mundana en la hora de la adoración y la alabanza. Después empezaron a tener juegos de mesas durante las prédicas. Después en un mundo se llegó a vender marihuana como si nada. Hasta que finalmente... Para conectar así con el mundo espiritual. No sé exactamente con qué finalidad, pero se hizo. Finalmente ese pastor fue retirado del ministerio. Pero todo lo que llegó a ocurrir en esa iglesia eran cosas que eran impensables años atrás de que pudiese darse en una iglesia evangélica. Ya que siempre fuimos conocidos por ser más radicales en el sentido de que nuestras enseñanzas son netamente bíblicas. Pero eso ocurrió dentro de una congregación como si nada. Y en el mundo estamos viendo cómo esto se da a través del ecumenismo. Lo que el anterior Papa Bergoglio logró con el movimiento ecuménico dentro de la Iglesia Católica, de unificar grupos religiosos tan distintos como los musulmanes, los judíos ortodoxos y los católicos, eran cosas que nunca hubiésemos imaginado que podía pasar. Sí, pero se concretizó en una firma, en un día. Exactamente. Y increíble. Una nueva religión nació. Exactamente. Y la palabra nos dice que va a llegar el momento donde va a haber una religión que va a ser conocida como la ramera espiritualmente, o que la Biblia le llama la gran ramera, pero que va a ser totalmente aceptada y utilizada por el anticristo. Y como, que se va a basar de esa religión. Exactamente. Y como mencionaste, el anticristo va a ser totalmente acepto para el mundo de ese momento. ¿Por qué? Porque el pueblo judío luego de por sí no quiere saber nada de Jesús. Sí. Ellos están esperando al Mesías. Para muchos cristianos hoy en día nos damos cuenta de que ya su mentalidad evangélica o cristiana ya no se centra netamente en el evangelio o en la palabra de Dios, sino que se basa en los modismos y en las corrientes que van surgiendo. Podría agregar nomás, antes de continuar, solamente una pequeña información. Los judíos
esperan a la llegada del Mesías aún, porque dicen que primeramente el templo debe construirse y quien Sí, se va a sentar en el templo será el Mesías. Esa es su sí, creencia de los judíos. así Por mismo. eso ellos ahora, ya desde creo que hace unos años atrás, están planificando luego nuevamente Sí, para la que se construcción del construya el templo. templo. Así Ya es. están en sus mentes, ya están queriendo hacerlo. Sí, Y así ahí es. van a esperar al Mesías. ¿Y quién se va a sentar? ¿Qué dice la Biblia? Al El anticristo. anticristo se va a sentar Así es. Ahora, y va a ser adorado. Por eso nueva religión va a ser adorado por mucha gente. sí, Ya, por favor, la gran continúa, lo mayoría, siento. así es. Ahora, los judíos hace bastante tiempo están intentando esto, aunque hay mucha gente que dice que esto no va a pasar y de Sí. que no es realmente eso lo que la palabra quiere decir. Lo que estamos viendo hace bastantes años nos indican de que sí, eso es algo que se va a cumplir. Humanamente puede parecer imposible ahora, por todos los factores que hay de los problemas bélicos entre los árabes y los judíos. Pero la palabra nos dice que cuando el anticristo aparezca, él va a conseguir la victoria con mucha facilidad. Y esa victoria que va a conseguir con tanta facilidad se va a deber a la gran confusión que va a haber en el mundo, debido a que estamos hablando de un mundo ya totalmente sumergido al espíritu maligno. Sí, El diablo va a tener bastante facilidad en enseñorearse en las mentes y los corazones, dejando en claro. claro de que no habría otra alternativa si no es por ese camino. Y yo creo que por ese espíritu de confusión que ya luego está acá y cada vez más será más fuerte realmente, porque en la parte religiosa la creencia la gente está ciega también, los cristianos, los judíos, todos, no todos los cristianos, pero me entiendes, los cristianos que realmente no están buscando la palabra del Señor, sino viven nomás algo habitualmente religioso. Pero lo que yo creo que debido a todas esas guerras que ahora está teniendo Israel, eso es mi opinión acerca de lo que yo estoy entendiendo mundialmente, como Israel está peleando contra Gaza, contra Palestina, ¿no? Irak, Irán, Yemen. Hay muchísimas peleas, conflictos, guerras que está teniendo ahora Israel. ¿Y qué pasa? La moschee, A mezquita. mezquita se dice en español, mezquita está ahí donde estaba antes el templo, Sí. construido. Significa que habrá tanto odio, pero eso yo creo que es mi opinión propia nomás, tanto odio acerca de los musulmanes, Israel acerca de los musulmanes, que por una u otra razón ellos van a destrozar eso. Y cuando ellos destrozan eso, van a construir el templo haciendo una marcación ahí. Porque ahora están peleando en todas las fronteras. Eso podemos ver histórica, políticamente hoy en día. Uno puede buscar desde 2023 cómo empezó, ¿no? Y cada día más habrá ese conflicto. En la Biblia misma dice que muchos van a odiar a Israel, porque bastante inhumanamente también yo amo a Israel, porque también es el pueblo de Dios, pero están tratando inhumanamente a los pueblos vecinos. Por ejemplo, lo que pasó en Gaza realmente me entristeció mucho, porque también son gente que murieron, ¿no? Pero también los israelitas murieron, así que las guerras luego nunca son, digamos, conformes, ¿no? Pero yo creo que habrá un paso más que va a hacer Israel y va a destrozar esa mosquita que está ahí planteada. Y porque ellos ya tienen los planes para el templo, solamente ellos aguardan un tiempo perfecto y idóneo para ellos. Porque ellos Ahora, incluso han llamado que eso es una guerra espiritual de Dios, llamado de Dios. Aunque ellos no se basan en la Biblia nuestra, ellos se basan en el Torán. sí. Han dicho que ellos deben pelear contra los enemigos, pero antes fue guiados por los profetas, que eran los portavoces de Dios. Hoy en día ellos se dejan guiar por el gobierno nomás y dicen que es la voluntad de Dios, que no es la voluntad de Dios. Pero la Biblia misma dice que habrá mucho odio contra Israel, que habrá mucha guerra en los últimos tiempos, que también son unas señales, ¿no? Así que Sí. yo creo que muy pronto la mosquita va a ser destrozada. No sé cuándo, pero sé que será Hay pronto. también otras teorías sobre eso. Algunos piensan que tal vez el anticristo lo que va a lograr es un tratado de paz, tanto en Israel como en el mundo árabe, permitiendo la reconstrucción del templo. Es más, vimos ya antecedentes de eso con el yerno de Trump, cuando él empezó este movimiento Paz y Calma, que justamente coincide con las palabras de Tesalonicenses, que dice, cuando digan paz y calma, vendrá la destrucción repentina. Sí. También vemos rastros en el libro de Daniel y en Isaías que habla de un acuerdo de paz entre el mundo gentil y el mundo judío. Entonces tal vez no sea ni siquiera necesario que la mezquita sea destruida, sino que el anticristo logre un tratado de paz que nunca antes haya visto, que consiga un tiempo de paz corto entre Israel y el mundo árabe para que se pueda cumplir la profecía. También lo que cabe recalcar es de ciertas cosas que se estuvieron viendo en el panorama mundial durante la época de la pandemia. Cuando la pandemia estaba prácticamente en su etapa mayor, gente de todas partes del mundo, políticos y economistas y también gente del mundo religioso, llamaban a un desarme mundial y decían que era necesario un nuevo orden mundial y que se levante Sí. un líder
en lo político y en lo religioso. Y ni siquiera era algo que era hecho de manera disimulada, era abiertamente, Sí. dándonos a entender prácticamente de que realmente el mundo se está acercando cada vez más a ese escenario que antes parecía imposible, pero que todo prácticamente se empieza a ordenar de una manera que nunca antes se vio, para que todo pueda darse con mucha sencillez y simpleza cuando ocurra, sin que haya ningún tipo de obstrucción o de oposición, ya que la Biblia nos dice que esto va a pasar y que va a ser muy rápido, mientras cada vez más Vos te aumenten las hablas señales. el reino de Satán, el reino anticristo. Así mismo. Hay algunos versos bíblicos que hacen referencia a cómo va a ser construido el reino de anticristo y cómo se va a vislumbrar. Y son reinos distintos unificados bajo un líder, Sí, digamos. así es. Ah, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 13. También, sí, y también el Viejo Testamento, Daniel y otros libros mencionan eso, Isaías también. Eso es cierto, totalmente, pero nosotros estamos aproximándonos. Así es. Aún no está. Significa en los últimos tiempos en los cuales nosotros nos encontramos, va a pasar. Pero nosotros nos podemos fijar que más o menos, eso es mi estimación personal, según la Biblia que yo entiendo, que será más o menos en Europa. Que ese centro de anticristo será establecido en Europa, Oriente, en ese Sí, sentido, va a con empezar en un Europa, poco pero de se va. África al norte también creo que sí que yo puedo entender la Biblia, porque eso será unificado. Sí, va a ser La en Unión Europa. Europea creo que era el primer paso porque unifica a muchos, muchos países bajo un mismo sistema. Y ahí también me gustaría leer Mateo 24, 6 a 7, porque también es una de las señales que va a venir. Eh, um, que va a preparar todo, encaminar ese proceso de la formación Sí, que dice, y haréis guerras, números de guerras, se levantarán naciones contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Así sí. que todo el fin del mundo estamos en el principio Al de los principio de los dolores. dolores. Sí, así es. Así que aún no es el parto, como dice la mujer, son No. los principios, los primeros, digamos, meses espirituales de los dolores. Sí. Significa que nosotros debemos prepararnos bien porque estamos escuchando muchas murmuraciones, vemos que muchas naciones están levantándose uno contra otros. Eso es otra señal que podemos ver y encontrar en la Biblia. Así que todo de a poco se está preparando para el reino del anticristo, tanto la religión como el espíritu de la confusión, que el amor se enfríe, que hay muchas guerras, habrá hambre. Por ejemplo, lo de COVID también creo que eso era, como dice, pestilencia, habrá Sí, pestilencias. Yo creo que ese COVID también, como era mundialmente, así es. podemos ver como señal también acerca de pestilencias. Las guerras que se dieron también. Guerras que están ahora hace muy poco tiempo, cada año aparece como otro grito de guerra, digamos. Así que estamos ya encaminando bastante a el desarrollo, mejor dicho, la formación del reino de Anticristo y estamos escuchando esos señales. Así que hay que prepararse bastante bien para defendernos y apropiarnos de la armadura espiritual. Así es. Es más, aunque va a empezar en Europa y se va a gestar allí principalmente, la Biblia nos aclara y nos dice que va a ser mundial ese gobierno que se viene, ya que dice que se le entrega poder sobre toda nación, pueblo, lengua y tribu, dice Apocalipsis capítulo 13. También en Daniel vemos que dice que él va a vencer sobre todos sus enemigos y nos dice que llega hasta lo último de la tierra. Entonces, ese nuevo gobierno que se viene va a ser algo que nunca antes se vio, que va a tener un control, un dominio en todo el planeta. No va a haber un sector del mundo que va a quedar ajeno a todo lo que se viene en el tiempo futuro. Bueno, como venimos de diferentes iglesias y tenemos estudios distintos, digamos, doctrinales, yo respeto mucho tu opinión, pero según la Biblia también podemos saber que será un cuarto de la tierra, dice exactamente, explícitamente, un cuarto será el reino de Anticristo, y como según mi opinión yo puedo ver, según la estatua de Daniel, va a formarse más o menos en la parte de Europa, Norte África, así Inicialmente, Oriente, pero y, dice claramente y sobre también todo dice tribu, que pueblo, lengua y nación. y va a tener cierta influencia por las redes sociales, porque hoy en día ya no hay muchas distancias, pero el reino en sí será conformado por un cuarto de la tierra. Y ahí va a tener su totalidad, su soberanía en ese un cuarto del reino, que podemos leer en varios versículos bíblicos, cómo será constituido, quiénes van a formar parte más o menos. Pero en la Biblia también menciona que Dios protege a los suyos. Por eso esa mujer también que, por ejemplo, huye al desierto, será protegido porque Satanás quiere devorar a esa mujer, pero no permite Dios. Así que él no tiene un alcance supremo, él no tiene alcance de todo el mundo. Solamente tiene
un cuarto donde ejerce su totalidad, su autoridad totalitaria, y claramente como guerras tiene ciertas influencias porque será un gobierno gigantesco, como por ejemplo también el Imperio Romano era un pueblo gigantesco y tuvo influencia hacia las fronteras también. Pero yo también creo que Dios, como dice en la Biblia, tiene ciertos desiertos. Yo creo que sean no desiertos así físicas donde de verdad hay arena nomás y no hay agua, sino más desiertos humanos o cuando hay menos población, porque Dios siempre compara tierra con humanidad o con las personas. Y cuando dice desierto, yo en mi opinión, yo pienso más donde hay menos gente, como Paraguay, hay mucho menos gente. Paraguay tiene como territorios más grande que Alemania, pero Alemania tiene casi 90 millones de habitantes y acá estamos 8 millones nomás. Para mí, Paraguay es un desierto de las personas, de la cantidad de la población nomás. Al menos yo creo que Dios protege a algunos ciertos países. Por eso también dice que hay preparaciones también que sea, para que mucha gente de Europa puede también escaparse. Por eso están protegidos, como dice después de rato. Pero en lo general sí se podría decir que tiene una autoridad bastante alta y que siempre va a buscar conseguir más terreno, según la palabra bíblica. Bueno, desde tu punto de vista está bien. Yo, por otra parte, creo que sí va a ser algo que va a tener un alcance mundial. Sí, lo que quiero resaltar es de que, volviendo a lo que justamente estábamos mencionando antes, de que son cosas que prácticamente ya parecían imposibles que sucedan. Hace años atrás recuerdo que en un lugar de estudio, un maestro había dicho justamente, todavía no había ocurrido lo del COVID, y había dicho de que las guerras y cosas por el estilo ya no iban más a pasar en este tiempo, porque existe todo este tema de los derechos humanos y las grandes organizaciones como la ONU, ¿verdad? Y recuerdo que yo pensé en un momento de que cómo podía él estar interpretando esa forma cuando la Biblia dice que sí, que esas cosas tienen que suceder y que son una antesala para el segundo venimiento de Cristo. Y recuerdo que cuando terminó ese año, unos meses después, ocurrió lo del tema del brote del COVID, que era algo que parecía que no podía acontecer. Tiempo después ocurrió el tema de la guerra con Rusia, Sí. ¿verdad? Que también parecía algo que ya no se escuchaba más así nada más, como porque sí, ¿verdad? Desde 2014 está bastante activo ahí. Exactamente. Y lo primero que yo pensé fue en ese momento fue, ¿qué será que está pensando este maestro? Porque para él eran cosas que ya no van a suceder, de que no hay que ser exagerados, que no hay que ser tan hollywoodenses. Cuando la palabra de Dios es tan clara y dice que no, estas son las señales que van a mostrarnos cuánto se acerca su venida. Y si bien es cierto, muchos van a argumentar y decir, pero guerra siempre hubo, peste siempre hubo, terremotos que todavía no mencionamos, siempre hubo. Sí, pero justamente él compara, como bien dijiste, con los dolores de una mujer que está de parto. ¿Y cómo son los dolores de la mujer que está entrando en la labor de parto? Empiezan a ser cada vez más frecuentes, Sí. hasta tal punto que ocurre a cada momento cuando se acerca más la hora del alumbramiento, Así mismo. que es lo que estamos viendo hoy en día. Antes no veíamos que las cosas sucedían tan de manera repentina o una tras otra, así como estamos viendo, sino que ocurrían en tiempos distintos o aislados. Sí. Y hoy en día están ocurriendo prácticamente uno detrás de otro. Así mismo. Y el punto, digamos, supremo, donde yo siempre digo, donde realmente se puede entender que ya estamos en el fin del mundo o que ya estamos viendo las señales del fin del mundo, podemos encontrar en Isaías 66:8, donde dice, nacerá una nación en un solo día. Y eso fue en 1948, Así cuando es. Israel nació en un solo día con la firma. Es increíble porque eso era una palabra profética de antes, de Sí. 2000 más años antes, y eso se cumplió. Y a partir de ahí dice en Mateo 24:34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Significa, eso es el punto de partida, es el nacimiento de Israel. Y ahí dice, no pasará ni una generación antes de que todas esas señales vais a ver que todo eso va a acontecer. Así que es nuestro punto de partida como cristianos. Yo escuchaba algunas prédicas de antes de 1948 y muchos predicadores no entendían, pero ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser Israel? Israel no existe aún, ¿cómo va a ser? Y después de la constitución de Israel, es como que les encendía una luz, como el Espíritu Santo les había mencionado y hablado, ahora
ahora es el momento de actuar. Por eso, 1980 hubo muchísimo avivamiento espiritual, porque es como que Juan el Bautista estaba preparando al pueblo. Hubo una pequeña decaída, pero ahora, como también dice en la Biblia, va a derramarse el Espíritu Santo sobre toda la carne. Así que Juan Bautista estaba preparando para la venida del Señor. Y cuando Jesús vino, ahí hubo un avivamiento espiritual también. Y así también pasó más o menos 1980, cuando mucha gente se levantó, muchísimo entendimiento espiritual hubo. Lastimosamente, la gente se enfrió espiritualmente, como también dijo en la Biblia y profetizaba en la Biblia. Pero gracias a Dios, como dice también en ese versículo bíblico, Joel 2, 28 a 29, y después de eso derramé mi espíritu sobre toda carne. Y dice sobre toda carne. Muchos van a tener visiones, van a tener palabra profética, van a tener sueños, jóvenes, viejos, todos. Es muy interesante porque es una palabra, una promesa también. Así que yo veo cada vez más que el Señor está buscando a sus siervos, que está llamando, que está así sembrando la semilla del Espíritu Santo, y muchos tienen ese anhelo a conocerle más. Y Jesús ha dicho que ahora está preparando los corazones para que pueda derramar al Espíritu. Así Y es también es más, muy... cuando hablamos de Israel de por sí, luego, hay mucha gente que hoy en día suele negar de que Israel está todavía dentro de los planes de Dios. Sin embargo, nada de lo que dice la profecía se podría haber cumplido y no se puede terminar de cumplir si Israel no sigue dentro de los planes de Dios. Sí. El templo judío, por ejemplo, no tiene sentido que sea mencionado tanto en Apocalipsis como en Tesalonicenses o en el mismo Evangelio de Mateo, si es que el pueblo no estuviese en existencia o en vigencia dentro de los planes de Dios. Sí, Y vemos de que es la única manera para que eso ocurra. Es más, totalmente. en aquel entonces, luego cuando fue ocurriendo el tema de la aparición o la reaparición de Israel como nación, hubo mucha oposición de muchos gobiernos para que esto no se dé. Pero finalmente, sin importar el escenario en el que se estaba dando, se logró que Israel se acepte nuevamente como una nación y Sí. que tenga su lugar en la tierra donde fue llamada a estar. Totalmente. Y es más, ahí también hay un regreso de los judíos a su tierra prometida. Y eso Sí, también, nuevamente, en el Viejo Testamento podemos encontrar. Hay varias sí. referencias. Voy a mencionar una nomás que dice en Jeremías 31:10. Oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. El que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Él reunió a todo el mundo, a los israelitas, para que se vayan a Israel de nuevo, cuando Israel fue constituido en 1948. No, y hay muchos otros versos bíblicos también de referencia a eso. Si alguien quiere buscar, va a encontrar también. Porque siempre fue así. Dios es fiel de su palabra y cumple su palabra. Y cuando se constituyó, todos los judíos en todos los rincones del mundo hicieron las maletas y se fueron a Israel Así es. y proclamaron y clamaron su tierra nuevamente. Y desde entonces ellos tienen su gobierno ahí, gracias a Dios. Por eso yo también siempre, yo amo a Israel, yo amo al pueblo de Israel porque son parte nuestra, son nuestra familia universal. Y hay que orar siempre por los gobiernos, por las personas de ahí, para que se cumpla la palabra. Y uno de los versos bíblicos que más amo también voy a leer, porque también es una promesa y también una palabra profética, porque de eso va a cumplirse también, que aún no se está cumpliendo, pero va a cumplir antes de que Jesús venga. En Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que el fin recién vendrá cuando todas las naciones, todas las personas, todas las tribus escuchen el evangelio, escuchen la palabra. Ahí recién va a venir el fin. Y estamos acercándonos. Por eso hay que predicar, por eso hay que evangelizar, por eso no hay que tener miedo ni temor, porque nosotros debemos siempre llevar puesto sobre nosotros el aprecio del evangelio de la paz. Y en cada casa que vayamos o en cada lugar, en cada momento debemos estar predispuestos a hablar de Jesucristo y sin temor. En algunas naciones es más complicado, yo sé. En África, por ejemplo, o en norte de Corea, en el oriente es bastante complicado, pero incluso ahí hay muchos misioneros hoy en día que se establecen y que predican. Hay muchos pueblos hindús también aún que no conocen a Jesucristo, pero están conociendo de a poco porque el evangelio se está expandiéndose, porque vemos que el fin está llegando. Pero vemos que
Pese a todo obstáculo, la palabra de Dios está siendo predicada de una manera que antes no se daba. Eran cosas que antes eran imposibles que se pudiesen dar, pero hoy se están dando con mucha facilidad. Eso tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales, Amén. Así pero es. también porque hay un despertar espiritual en muchos grupos, en muchas iglesias, donde hay gente que cada vez más está saliendo a animarse a predicar Sí, el evangelio. Acá en sí, Paraguay, por ejemplo, en el 80 era sí. algo imposible. ¿Por qué? Porque la tradición predominaba y era algo que parecía irreal, hasta un sueño, ver tantas iglesias evangélicas como hay hoy en día en Y Paraguay. también creo, debido a la dictadura que recién, creo que en 1989, se disolvió. No, probablemente ya antes del final de la dictadura ya estaba ya propagándose el evangelio, solamente que se dio con más fuerza después. Sí. Pero el evangelio encontró camino pese a todos los obstáculos y vemos cómo sigue avanzando pese a toda adversidad y pese a toda hostilidad que hoy en día tenemos en esta época. Sí, por eso nosotros nunca maldecimos ni decimos que las redes sociales son malos. Hay que saber nomás cómo Sí, utilizarlos. así es. Por eso tenemos ese programa cristiano también, para que mucha gente pueda escuchar esa palabra, para que mucha gente también, espero que se pueda traducir muy pronto también en otros lenguajes, para que haya ese entendimiento también. Y realmente es demasiado importante saber, yo siempre digo eso, cuando el polo de Satanás, el reino de Satanás, está cada vez más fuerte, Dios llama a los suyos, porque nosotros debemos refortalecernos en espíritu, porque entramos en una guerra, pero estamos preparados, siempre debemos estar preparados. Así que cuando el polo del reino de Satanás es bastante fuerte, Dios va a llamar para que sea nuevamente igual, y ahí entramos en guerra espiritual, porque todo siempre es primero una guerra que nosotros no podemos ver, pero que se está manifestando en la esfera espiritual, como sabemos, en la esfera celestial, y después vamos a verlo con el ojo natural en las guerras que estamos viendo hoy en día. Así que más o menos resumiendo los señales del fin del mundo, que sería el enfriamiento del amor, el espíritu de la confusión, la nueva religión sería también plagas, guerras, terremotos. Sí, los terremotos, por ejemplo, pudimos ver cómo aumentaron justamente durante la época de la pandemia, cuando Sí, ocurrieron los tsunamis y la sí. activación de los volcanes y prácticamente se volvió algo común de que a cada rato se empezó a anunciar terremotos en distintos puntos del mundo como si nada. Totalmente, así mismo. Y después el renacimiento del Estado de Israel, y que los judíos nuevamente vinieron a su estado, a su nación, a su tierra prometida que Dios le había entregado. Y como ya hemos dicho, las promesas también del Señor, que su espíritu será derramado, eso estamos viendo de a poco. Sí, así Estamos es. viendo eso, está en proceso. Un Y despertar espiritual. así mismo, y que la palabra sea llevada al rincón del mundo, también estamos viendo eso. Así que esos eran las señales del fin del mundo, lo que yo pude encontrar en la Biblia. Creo que vos también encontraste los mismísimos, y espero mucho que para ustedes también sea de importancia indagar más en la profundidad de la palabra, porque el Espíritu Santo habla a través de eso a ustedes, porque es algo personal, individual. Y si vos realmente quieres prepararte para el fin del mundo, debes entender la palabra, debes tener esa intimidad con el Señor, y te va a revelar. Y ese Espíritu Santo también será derramado sobre tu vida cuando estás predispuesto y también abierto a eso, pero debes buscar con todo corazón, porque solamente así el Señor también puede obrar a través de cada uno de los siervos y las ovejas. Así que no sé si tienes unas palabras finales. No, está todo hecho. Entonces, bendigo su semana, muchas bendiciones, y quedáis atentos porque la otra charla bíblica será demasiado importante también. Bendiciones, hermanos.